Hermanos, les quiero compartir la visión. Sea una iglesia de Jesucristo dedicada a la adoración al Dios verdadero, la enseñanza de la palabra divinamente revelada, la predicación de la salvación que es por la fe en Jesucristo, la restauración espiritual que los que creen, la comunión los unos para con nosotros y las familias. Amén. Dios les bendiga. Un hermoso privilegio estar una vez más con ustedes acá trayendo el mensaje, el consejo de la palabra de Dios, un consejo de meditación, un consejo que edifique nuestro corazón y nuestra vida. En medio de todas las situaciones que vivimos, siempre encontramos el aliento suficiente dentro de la palabra del Señor para seguir caminando, porque Dios la reveló para revelarse a sí mismo, para revelar a su Hijo y para que el Hijo viniera y nos explicara al Padre. Así que sean bienvenidos todos ustedes, mis queridos hermanos y hermanas, amigos, amigas, consiervos en el Señor, que nos permiten el honroso privilegio de tenerles acá por medio de estas cámaras. Conocemos del Señor Jesús, su ministerio. Conocemos lo que Él hizo. Una de las formas en las cuales Él habló con sus discípulos y con la gente que le rodeaba era por medio de parábolas. Cada parábola tenía una razón con una explicación muy humana, pero detrás de esa explicación muy humana, el Señor estaba explicando algún principio espiritual. Muy pocas personas podían comprender las parábolas. Comprendían el ejemplo y a veces se ofendían, pero no sabían a ciencia cierta qué era lo que realmente les estaba diciendo el Señor Jesucristo. Los discípulos, personas que anduvieron con Él por 3 años y medio aproximadamente, todavía tuvieron mucho problema para entender las parábolas. En algunas oportunidades, ellos mismos se acercaron a Jesucristo y le dijeron: Señor, explícanos. Y Jesucristo, con un poquito de denosto, les decía: ¿tampoco vosotros entenderéis? ¿Tengo yo que explicaros? Y tuvo que explicarles algunas parábolas para que ellos entendieran. ¿Qué anhelaríamos cualquiera de nosotros? Que se nos hablara en parábolas o se nos dijera claramente lo que se está esperando. Hace algún tiempo, un pastor de nuestra misión me decía: hermano, qué bonita estuvo la enseñanza. Y estuvo bonita porque fue tan sencillo para entenderla como cuando Jesús hablaba. ¡Qué claridad! Jesús hablaba tan claro que todo mundo le entendía. Y yo no quise entrar en una discusión de orden interpretativo, teológico, pero la realidad es que si observamos, mucha gente, repito, mucha gente no entendió nunca lo que Jesucristo estaba diciendo. De ello recordar el pasaje que dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les ha dado la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Implica eso, que el grupo focal al cual venía Jesucristo, que era el pueblo de Israel, no entendió el momento de su visitación. Aunque vieron las señales, fueron partícipes de muchos prodigios. Imagínense cuántas personas atestiguaron aquella alimentación de 5,000 hombres, más mujeres y niños, o los 3,000 que hay en otra escena. ¿Cuántos atestiguaron el accionar del Señor Jesucristo? ¿Cuántos atestiguaron en la sinagoga con aquella persona con la mano seca en el día sábado y el Señor Jesús le restaura la mano y se ofuscan muchos? No entendían. ¿Quién entendió la señal de Caná de Galilea? La primera señal, el principio de señales que Jesús hizo relativo a que Él era el Cristo, el Hijo de Dios. La mayoría no entendió. Entendemos también, mis queridos hermanos, que nosotros hemos llegado a comprender la palabra de Dios porque el Espíritu Santo, el cual viene a nosotros a morar cuando reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor y suficiente Salvador, el cual es ahora dentro de nosotros, Él nos ayuda y nos guía a toda verdad.
Y la verdad es Jesucristo y la verdad es la palabra del Señor. Por eso el Espíritu es verdadero, es verdad. ¿Cuánto quisiéramos nosotros que cuando alguien se sube al púlpito abriera la Escritura con tal calidad que dé la interpretación bíblica sin tapujos, sin escondrijos, sin que las personas sientan ¿y qué me habrá querido decir? Sin tratar de apantallar a los oyentes, sino que puedan escuchar palabra de sabiduría y de inteligencia que llegue a su corazón. Pero muchas veces, y lastimosamente, pareciera que el quedarse con ciertos misterios o el decir, el elucubrar misterios más allá de los que la palabra del Señor revela es lo que hace famoso a un predicador o predicadora. El sentirse con una interpretación especial, con una interpretación muy particular. Jesucristo sabía que los discípulos tenían problemas de comprensión para lo que él decía. Así que por ello les explicó, aunque los regañaba, aunque les trataba de guiar hacia que ellos lograran entenderlo. En cierta oportunidad se vio obligado a decir, tengo tantas cosas que decirles, pero que ustedes no la pueden sobrellevar en este momento, pero las van a entender después. Y es que verdaderamente cuando viene el Espíritu Santo, cuando se manifiesta el Espíritu Santo sobre los discípulos para comenzar ellos a arrancar la obra ya sin la presencia de Jesucristo, entonces las cosas cambian. Ellos entienden, ellos razonan, ellos pueden comprender desde su espíritu lo que Jesucristo les estaba diciendo. No obstante, en cierta oportunidad, Jesús va a aclararles por qué Él es triunfador, por qué Él ha vencido al mundo, por qué Él es el que ha derrotado al sistema del mundo que estaba implantado y que el hombre corría en esa ruta de ese sistema, pecando, fallando, alejándose de Dios en lugar de convertirse al Todopoderoso. En ese orden de ideas y para que se comprendiera, Jesucristo lo primero que hace es aclararles que ya no les va a hablar más por parábolas. Y entonces es allí donde caemos a los pasajes que hemos elegido en la actualidad para cifrar el conocimiento de la palabra de Dios. Y los quiero llevar al libro del Evangelio según Juan, capítulo 16, verso 25. En adelante. Esos versículos comienzan diciendo, estas cosas os he hablado en alegoría. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Vean qué interesante. Todo lo que Jesús había hablado hacia ese momento había sido dicho por medio de alegorías. Pero a partir de un tiempo específico, Jesús anuncia, ya no va a hablar más por alegorías, sino que les va a hablar claramente anunciando acerca del Padre. ¡Wow! Pensemos esto. Jesús vino a revelar al Padre. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre lo ha dado a conocer. Eso es lo que dice Juan 1:18. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, la imagen del Dios invisible. También lo dice Colosenses. En Jesús habita corpóreamente toda la deidad. Jesucristo vino a aparecer para explicar al Padre, para dar a conocer al Padre. Las parábolas no eran otra cosa más que explicar la realidad del reino de los cielos y del Padre. Más adelante en Juan 17, en un verso famoso, el verso 3, que lo hemos mencionado, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo
a Jesucristo a quien has enviado. Conocer, llegar a conocer al Padre era la esencia de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Por ello, en otros pasajes también dice que el que lo recibe a Él, recibe al que lo envió. El que cree en Él, cree en aquel que lo envió. O el que cree en el que lo envió también cree en el Hijo, porque hay una rotunda unidad en cuanto a esa temática. Jesús pues vino a revelar al Padre, y vino a revelar al Padre implantando el reino de los cielos, a la vez que se manifestó como el Salvador, como el Evangelio, las buenas nuevas, la buena noticia de parte del Padre. Jesucristo estaba dando a conocer al Padre, porque iba a dar vida eterna, porque traía vida eterna a todo aquel que creyera, pero esa vida eterna se basaba en el Hijo, revelando al Padre. En otro pasaje de la Escritura, también Jesucristo detalla que todo lo que el Padre le da, a Él viene. Y aquel que viene a Él, jamás lo echa afuera. Así que Jesucristo ahora dice en ese verso 25, les he estado hablando por parábolas, pero viene el momento en que ya no les hablaré más por parábolas, sino que les anunciaré claramente acerca del Padre. Eso es una razón maravillosa. Revelar al Padre de tal manera que quede claridad cuando se habla, cuando se explica la palabra de Dios. Verso 26 dice: en aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Esto cuando lo analizamos es un poco impactante. No os digo que rogaré al Padre por vosotros. A ver, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo daré, os será dado. Pedid y recibiréis. En Hebreos se nos enseña respecto de Jesucristo que Él puede salvar perpetuamente a todo aquel que se acerca a Dios por medio de Él, viviendo siempre para interceder por ellos. Y durante toda la vida nosotros hemos sido claros que Cristo intercede por nosotros. Como dice también 1 Juan capítulo 2, verso 1. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si pecado habéis cometido, abogado tenemos para con Dios. Es Jesucristo. Es importante observar que Cristo dice, no os digo que pediré o rogaré al Padre por vosotros. En ese momento ya no hablaría por parábolas y ahora aclara que Él ya no va a interceder, a rogar al Padre por nosotros. ¿Qué pasó con esto que nosotros sostenemos? ¿Cristo ya no ruega por nosotros? Claro que sí, intercede por nuestras debilidades. Así dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado en todo, según todas nuestras debilidades, mientras estaba en el cuerpo, por supuesto, pero sin pecado. ¿A qué se está refiriendo? A las solicitudes que nosotros cotidianamente realizamos en nuestras peticiones. Señor, necesito esto, necesito aquello, aquello otro. Y noten ustedes lo fuerte de ese versículo. Yo sé que usted ahora mismo está, Dios mío, ¿y entonces qué pasa? No, por favor, ponga atención. En aquel día pediréis en mi nombre, porque sí dice, todo lo debemos de pedir en el nombre de Él. Y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. No os digo. Verso 27 ahora. Pues el Padre mismo os ama.
En otras palabras, está diciendo, no va a ser necesario en aquel día que yo le ruegue al Padre, porque el mismo Padre les ama a ustedes. No nos está dejando solos. No está diciendo, miren qué hacen, o ya no voy a interceder por ustedes. Lo que está diciendo es que cuando tengamos peticiones, no va a necesitar interceder, porque el Padre, el mismo Padre, nos ama. Veamos esto. Hay unos versículos que ya ha dicho a estas alturas el escritor sagrado, allá en Juan 14, los versos 21 y 23, muy fascinantes. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Esa es la esencia de inicio de esos dos versículos. El que me ama va a guardar mi palabra, y entonces mi Padre le va a amar. En uno dice, y vendremos a hacer morada en él, y en otro dice, y me manifestaré a él. En ambos sentidos, el amor del Padre está presente. El amor del Padre ya está en medio de aquel que ha creído en Jesucristo, el que guarda los mandamientos del Señor. Mi Padre, mi Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Vea qué versículo. El Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado. El que me ama, dice Jesucristo, va a guardar los mandamientos. ¿Cómo demostramos que amamos a Jesús? Guardando los mandamientos. ¿Cómo demostramos que tenemos un corazón que sigue, que va, que trasciende el amor humano al amor sacrificial, y el amor sacrificial por Dios mismo? Y entonces dice acá, el Padre os ama porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Cuando hay convicción plena en nosotros que el origen de Jesucristo es Dios, que Dios mismo vino a humanarse, a encarnarse y a darnos salvación, entonces el círculo de ese amor que ya mencionamos, que la vida eterna es que conozcamos al Dios verdadero y a Jesucristo su Hijo, el cual lo envió Él, entonces tenemos certeza. Ya no hay necesidad de parábolas porque comprendemos. Ya no hay necesidad de parábolas porque el amor que hemos manifestado hacia Cristo, guardando sus mandamientos, porque el amor que hemos manifestado por Cristo ha manifestado o tiene por respuesta el amor del Padre sobre nosotros, porque hemos creído que Jesucristo ha venido de Dios. Esto es maravilloso. Salió del Padre. Recordemos un poquito. En Miqueas capítulo 5 verso 2, cuando se anuncia proféticamente el advenimiento de Jesucristo, la Biblia dice: y tú, Belén Efrata, ¿no eres muy pequeña entre las hijas de Jerusalén o de Judá? Porque de ti me saldrá quien guiará al pueblo. De ti me saldrá. Es decir, de ti, Belén, a mí, o de mí, está hablando Dios, de mí me saldrá, es decir, es de procedencia divina. El Mesías fue anunciado desde el inicio con origen divino. De ti me saldrá el que guiará al pueblo, el que salvará al pueblo. Fue el mismo versículo que preguntó Herodes cuando les dice, tras la visita de los magos, ¿qué dicen las escrituras del nacimiento del rey de los judíos? Y aquellos le dijeron, bueno, pues nacerá en Belén, y eso lo lleva a cometer una serie de crímenes contra los niños menores de cierta edad en aquel lugar de Belén, para que se cumpliera la escritura de voz fue oída en Ramá, y es aquella mujer que clama, que gime, que grita por sus hijos.
Cristo salió de Dios. Yo lo creo fervientemente y usted debo creer que también lo cree igual. De ti me saldrá. Por eso su nombre, el profeta Isaías también dice, será admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Su nombre es admirable, es bello, porque procedía del mismo Dios. Y su nombre será Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Creer que Jesús ha venido del Padre, amar a Jesús, implica el amor del Padre sobre nosotros e implica la no necesidad de intercesor ya para nuestras necesidades, porque el Padre nos ama. Nuestro intercesor es para la salvación y que vive intercediendo por nosotros en cada una de las debilidades que tenemos, sí. Pero el Padre sabe de qué tenemos necesidad. Ya lo dijo también anteriormente en el capítulo 6, diciendo que no nos preocupemos de qué comeremos, de qué beberemos o qué vestiremos, porque el Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad. Que no nos afanemos de esas cosas, porque por ello se afanan los demás gentiles, pero ustedes saben que su Padre sabe. Debemos de conocer verdaderamente que nuestro Padre, el Todopoderoso, sabe de qué cosas tenemos necesidad. Y debemos de tener convicción de eso, porque cuando estamos en esa convicción, entonces estamos logrando el amor de Dios, no por mérito nuestro, sino por su misericordia. Y entonces verso 28 dice, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Yo creo eso fervientemente. Cristo salió del Padre, se encarnó, vino a realizar todo el misterio de la encarnación y salvación por nosotros, pero llegó el momento en que ya no debía más seguir hablando por alegorías, habla claramente, habla con contundencia respecto al Padre y les dice, el Padre les ama, no van a tener necesidad que yo les esté intercediendo por ustedes ya, porque dice, no le voy a rogar al Padre por vosotros, porque el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y porque habéis creído que yo salí del Padre. Y entonces sigue aclarando, salí del Padre y he venido al mundo y otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Otra vez dejo el mundo es muy maravilloso entenderlo, porque la manifestación de nuestro Señor Jesucristo estuvo presente y ha estado presente en la humanidad por medio de la aparición del ángel de Jehová. Jesucristo se ha manifestado en muchas formas. Y en el Antiguo Testamento, cuando encontramos el nombre, el ángel de Jehová, estamos creídos teológicamente que se refiere a Jesucristo. Son las llamadas teofanías, son aquellas manifestaciones divinas donde Él hizo cosas, realizó eventos para bendición de los que estaban en aquel momento. Entonces, si hemos dado cuenta acá, no hay necesidad más de parábolas. Ahora habla claramente Dios. No debemos de estar, Señor Jesús, por favor intercede al Padre porque tengo necesidad de pan. No es necesario, porque amamos al Padre y el Padre mismo nos ama. Amamos al Hijo y al amar al Hijo el Padre nos amó. Cuando guardamos sus mandamientos, el Padre y el Hijo vienen a nosotros, se manifiestan en nosotros, hacen morada en nosotros. Y el Hijo retornó al Padre, retornó al Todopoderoso, de donde salió. Y entonces selló el círculo. Esta anunciación de Jesús, de cómo vence al mundo, no podemos terminarla hoy. El próximo día, viernes, estaremos dándole continuación, pero noten ustedes que quiero usar la palabra escalofriantemente de bendición.
escalofriantemente de bendición, sin alegoría, o sea, sin cosas ocultas, sin cosas mistéricas, sin cosas que no se entiendan, ya no más, con convicción plena que el Padre nos ama y sabe de qué cosas tenemos necesidad, con fe completa de la procedencia de Cristo respecto, Él es el Mesías venido de Dios, y con certeza real que Cristo volvió al Padre. ¡Wow! Escalofriante. Para usted y para mí, una gran bendición. Por eso debemos de creer. Por eso debemos estar sustentados. Mientras muchos tratan de buscar cosas misteriosas para ser atractivos, Jesucristo antes de irse les dejó claro: ya no más parábolas, ya no más misterio, ya ahora les hablaré claramente. Tengan confianza, tengan certeza, el Padre les ama, Él sabe de que ustedes tienen necesidad, pero tengan esa convicción, esa vida espiritual que crea que yo procedo del Padre, pero también que he vuelto al Padre y allí estaré en la manifestación divina. Bien, espero que algo hayan aprendido esta noche. Como les digo, no podemos terminarlo, pero el viernes continuaremos. La paz del Señor sea con ustedes. Vamos a orar, vamos a pedir a Dios que nos guíe esta noche. Padre bendito, te adoramos, te bendecimos. Gracias por tu palabra, por dejar en nuestro corazón esta enseñanza, y también ayúdanos, te lo rogamos, a poner en práctica en lo que nos corresponde, en lo que debemos de hacer para vivir con plena certeza, con certidumbre de fe respecto al misterio de Jesucristo y cómo nos habla y cómo trata con nosotros. Te adoramos, te bendecimos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, la paz del Señor sea con ustedes. Que su corazón sea lleno de bondad. Que su vida esté rodeada de salud. Que Dios les bendiga y les guarde, es mi deseo. Hasta la próxima semana.